Buenos días, mis hermanos. Nos toca seguir en esta mañana con el Evangelio de Juan, después de un par de semanas de interrupción por un hermano que vino invitado. Los invitados siempre tienen tema libre, y el aniversario de la iglesia. Bueno, retomamos el Evangelio de Juan. Nos toca esta mañana el capítulo 6, los versos 22 al 59. Y hay que hacer una breve recordación de dónde venimos, porque comienza diciendo este fragmento al día siguiente. ¿Y qué es lo que había pasado el día anterior? Bueno, lo que nos hablaba Guillermo. Él nos relataba el episodio donde los discípulos se embarcan hacia Capernaum para, después de que el Señor había alimentado a los 5.000, y en el medio del mar, de ese viaje, los sorprende la tormenta, y el Señor, que no estaba con ellos, llega hacia ellos caminando sobre las aguas. Nos contaba Guillermo que el Evangelio de Mateo agrega el relato del episodio de Pedro, que también camina sobre las aguas, y después de esto, el Señor calma la tormenta. Y nos decía Guillermo que estos son milagros que realmente nos sorprenden, cosas maravillosas, que no dejan de asombrarnos, pero que no se comparan al milagro más grande, que es nuestra salvación, que nos haya hecho a nosotros hijos de Dios. Y el fragmento que nos toca es muy extenso, es del verso 22 al 59. Lo vamos a dividir en tres grupos de personas. Primero la gente común, los que querían saber, y los religiosos. El primer fragmento los invito a leer, capítulo 6, verso 22 al 27, que habla de la gente común, vuelvo a decir, la mayoría. Dice así: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y bueno, el Señor había alimentado a esta multitud en un lugar donde no está especificado en la Biblia, y los primeros versículos no se entienden bien, cómo es que cruzó, y lo preguntaron, no lo encontraban. El tema aparentemente es así. Eh, Llegó gente al lugar de la alimentación, después de este milagro, y allí encontraron a gente que había sido presencial del milagro. No estaba el Señor, y junto con gente que había presenciado el milagro, cruzaron hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque estaban buscando a los discípulos del Señor. No sabían dónde estaba el Señor. Él había quedado de este lado del mar. Entonces, gente que sí había presenciado esto, al llegar y encontrar al Señor, preguntan: ¿cómo llegaste acá? Ante la imposibilidad de encontrar al Señor, esta gente, los que habían llegado junto con los que habían presenciado, buscaron a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos realmente no sabían dónde estaban. ¿Y qué es lo que pensaron? Mira, no encuentro al Señor, pero sé quién lo ve seguido. Qué maravilla, ¿no? Que ante el deseo de querer encontrar al Señor, esta gente pensó en los discípulos, donde sí lo iban a encontrar, como pasó allí en Antioquía, donde dice que los hermanos por primera vez fueron llamados cristianos, imitadores de Cristo. Qué maravilla que esta gente tenga el pensamiento, ¿cierto?, de que los discípulos estaban siempre con el Señor, que si querían encontrarlo a Él, tenían que buscar a los discípulos, y ahí lo van a encontrar. Ahora, esta gente que cruzó el mar hacia el lugar de la alimentación, ¿habrá sufrido la tempestad? Y posiblemente, porque en el momento que los discípulos estaban yendo hacia Capernaum, ellos estaban yendo hacia el otro lado, así que algunos de estos barcos quizás haya sufrido la tormenta, pero seguramente la sufrió de una manera distinta. Hermanos, los creyentes sufrimos tormentas, los creyentes nos enfermamos, hoy oramos por muchos de ellos, los creyentes nos quedamos sin trabajo, se nos mueren también seres queridos, al igual que los que no conocen a Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros confiamos en que Dios está en control de todo lo que nos sucede. Dijo Spurgeon que la carga que nosotros llevamos, que los hijos de Dios llevamos,
fue pesada personalmente por el Señor, pensando en cada uno de nosotros, en cuál es el peso que podemos llevar. Qué alivio da saber que lo que a veces sentimos que nos supera, sabemos que no es así, que la carga fue pesada personalmente por el Señor, pensando en cada uno de nosotros. Y esto trae beneficios, trae crecimiento espiritual. Ahora, en el verso 25 le dicen, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Acá se ve que algunos que habían sido beneficiarios del milagro, que habían visto que él no había subido a la barca, le preguntan esto. ¿Qué pasó? Y evidentemente no entendieron nada. Los que habían visto el milagro son los mismos que le preguntan esto, no se dieron cuenta. Al ver la multiplicación, al ver la alimentación de tanta gente, que estaban en presencia del Dios creador, hecho hombre, que estaban en presencia del Mesías. ¿Y por qué no se dieron cuenta al ver ellos con sus propios ojos el milagro? ¿Por qué no se dieron cuenta? Bueno, la respuesta está en el verso 26, cuando el Señor le dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué no se habían dado cuenta? Bueno, porque el interés de ellos no era el Señor mismo, sino el pan. El interés de ellos era la añadidura más que el reino. El Señor dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Y ellos estaban buscando la añadidura. Y hermanos, de esto tenemos que prestar atención porque nos puede pasar. En un momento el diablo pregunta a Dios, ¿te sirve Job de balde? O sea, ¿te sirve gratis? ¿No será que te sirve por el pan? ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos la respuesta? Bueno, hermanos, la respuesta a esto es si nosotros nos acercamos a Dios por el pan, o nos acercamos a Dios por la persona de Dios, se ve cuando atravesamos una crisis. No en la crisis que vivimos, porque volvemos a decir, nos toca la misma crisis que la gente que no conoce a Dios, y nos puede pasar, sino en cómo atravesamos las crisis. Algunos de nosotros, ante una crisis en lo personal o de cualquier tipo, en la desesperación, tiramos por la borda los principios espirituales que sostienen la palabra de Dios y que fueron nuestros principios toda la vida. Algunos de nosotros, ante una crisis, ante una dificultad, ante algo que no entendemos, que no podemos controlar, reaccionamos de una manera inesperada, que nunca hubiésemos imaginado, que los hermanos nunca hubiesen esperado de nosotros que reaccionemos de esta manera. Y hermanos, tenemos que saber que el que quebranta principios condiciona el cumplimiento de promesas. Por la gracia de Dios no vamos a perder la salvación, pero sí podemos estorbar el plan de Dios para nuestra vida si quebrantamos los principios que son de la palabra de Dios. No importa cuán humanamente sean correctos los argumentos que presentamos, la situación lo grave que sea, quien quebranta principios condiciona el cumplimiento de promesas de Dios para nuestra vida. Y algunos reaccionamos de otra manera, otros no, otros se aferran más a la fe. El mismo Job, Job 13:15 dice, aunque él me matare, en él esperaré. Algunos, por la gracia de Dios, en la crisis, buscan que Dios sea glorificado. Y en ese momento es donde se ve por qué motivo nosotros buscamos a Dios. ¿En qué momento? En las malas, en los tiempos complicados. Porque a veces pensamos que Dios lo vemos cuando pasan tiempos buenos, cuando hay bendición, cuando prosperamos, cuando las cosas están bien. Hermanos, no siempre la prosperidad es de Dios, y el vecino también se alegra en estas cosas. La verdadera fe, la fe en el Señor se ve en los tiempos difíciles. Y el verso 27 le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Señor no les está diciendo que no tienen que trabajar. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 3:10 dice que el que no trabaja, que no coma, porque tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que no puede ser lo más importante en su vida. ¿Cuál tiene que ser lo más importante en su vida? ¿Qué tiene que ser? El trabajar en la comunión, en trabajar en hacer la voluntad de Dios, en trabajar en formar el carácter, que son cosas en las que nosotros debemos aportar. Hay cosas en las que nosotros no podemos hacer nada. La tormenta los discípulos no la podían parar. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer, y estas sí son. Tenemos que trabajar en estas cosas. Ahora, lo que deja el Señor en claro es que no solo de pan vivirá el hombre. El hombre para vivir necesita otras cosas. Y gran parte de la vida cristiana, hermanos, consiste en saber ordenar prioridades, en saber poner el valor correcto a cada cosa. Si nosotros tenemos puesto el valor correcto a cada cosa, va a ser más fácil tomar decisiones que a priori parecen difíciles. Por ejemplo, si nosotros sabemos qué tiene más valor para nosotros, si el bien material o la comunión personal o congregacional, al momento de tomar una decisión,
si sabemos qué es más valioso para nosotros, la decisión va a ser más fácil. Si tenemos que elegir entre nuestro orgullo herido o reflejar en nosotros el carácter de Cristo, porque dice Pedro que por esto padeció Cristo por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y qué es más importante por nosotros? Y a veces pareciera como que no podemos dejar pasar el orgullo herido. ¿No? ¿Cómo va a decir esto? ¿Cómo va a ser esto? No lo puedo dejar pasar. Ahora, si nosotros tenemos en claro que más valioso que nuestro orgullo herido es reflejar el carácter del Señor en nuestra vida, va a ser más fácil tomar una decisión que es dura. Tenemos que saber qué es más valioso para nosotros, el reconocimiento personal, o nuestras metas personales, o que Dios sea glorificado, o que el pueblo de Dios sea bendecido, sea edificado. Hermanos, si tenemos puesto bien el precio a cada cosa, el valor a cada cosa, al momento de tomar difíciles decisiones, no van a ser tan difíciles, porque sabemos que vale más. Y Dios pesa los corazones, esto es así, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, pero lo cierto, hermanos, es que tiene que verse reflejado en evidencias. Si bien Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, los demás tienen que ver en evidencias de nuestra vida qué es lo que tiene más valor, más peso. Y lo digo siempre, disculpen que lo repita, hermano, pero me parece muy gráfico. No hay nada más terco que un hecho. Se pueden discutir argumentos. Lo que no se pueden discutir son evidencias. Y es muy humano, hermanos, ante una dificultad decir, no es lo que parece. Hay alguno que es descubierto una falta grave y dice, no es lo que parece, déjame que te explico. Bueno, las evidencias no se pueden discutir. No hay nada más terco que un hecho. Sigue la segunda parte, los versículos 28 al 40, hablando de los que querían saber. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 28, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos este pan siempre. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y acá se ve la diferencia entre la gente común, que eran la mayoría, y los que realmente querían saber, querían entender lo que Dios estaba diciendo. Evidentemente, entre ellos habría discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Un discípulo es alguien que sigue la enseñanza de un maestro y adhiere a estas enseñanzas, es partidario de estas enseñanzas. Y ante lo que el Señor dijo, algunos del primer grupo habrán dicho, sí, fenómeno, pero ¿dónde están los miñoncitos? O sea, está todo bien, pero queremos el pan. Y otro grupo, que es este segundo, preguntaron lo que dice el versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Bueno, le dice, nada más que creer. Nosotros no podemos hacer nada antes que creer. Primeramente, tiene que haber en nosotros fe para poder hacer algo. Y ojo, hermanos, que en este grupo, entre los que quieren saber, estamos todos los que estamos esta mañana aquí reunidos, porque si no, ¿por qué estamos acá? Porque queremos creer. Pero dentro de los que querían saber, porque queremos saber, entre los que querían saber, algunos preguntaron, ¿y qué pones vos? Una pregunta rara, ¿no? Uno al leerla parece una reverencia. Cuando el Señor dice, tienen que creer en mí. Ah, sí, ¿vos qué haces? Parece una reverencia. Quizá algunos realmente la hacían con un corazón sincero, queriendo entender. Y pareciera que es así, al menos en algunos. ¿Por qué? Porque el Señor les explicó qué es lo que tenían que hacer. Otras veces, cuando el Señor vio corazones endurecidos y preguntas contenciosas, Él no contestó. En algún momento le preguntaron a Él, los fariseos, y Él le respondió con otra pregunta, de quién es el bautismo de Juan. Como ellos no contestaron, le dijo, yo tampoco te contesto. ¿Por qué?
porque vio un corazón que no estaba dispuesto. Bueno, acá al menos en algunos pareciera que sí había un buen corazón porque contestó. ¿Y qué es lo que le contestó? Que Dios había enviado al verdadero pan del cielo, que Él es el verdadero pan de vida, que Él es el Hijo de Dios, hecho carne, que vino para salvarnos. ¿Y qué otra cosa enseñó? Verso 35, que este Dios que vino a salvarnos no solamente nos da salvación eterna, sino que es la saciedad a todas nuestras necesidades. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Siempre recuerdo a don Cecilio Ortega que dice, cuando el Evangelio vino a mi vida, trajo la salvación, y también trajo la frazada, trajo la educación, trajo la provisión a todas las necesidades. Y el Señor enseña que es la solución a todas nuestras necesidades. ¿Y qué otra cosa? Verso 39, que la salvación no se pierde. Dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor la saciedad todas nuestras necesidades. Y el Señor nos dice que la salvación no se pierde. Ahora, todos estos que preguntaron que estaban interesados, ¿lo tomaron? Sí, algunos sí, por la gracia de Dios. Pero seguramente a algunos no. Vamos a verlo en las entregas próximas, pero algunos no tomaron esto. Preguntaron, pero no lo quisieron para sí. ¿Por qué? Hermanos, porque para tomar estas cosas hay un precio a pagar. La salvación es por fe, es gratis. Pero para seguir al Señor hay un precio a pagar. Y alguno habrá hecho la cuenta que era más barato comprar el pan en la panadería, que es decidir por nuestra propia cuenta. Alguno habrá dicho, no, la verdad que este pan me está costando bastante caro. Mi autodeterminación es más valiosa y la verdad que voy a la panadería me va a costar más barato. Hermanos, estos son los que se quieren mandar solos, como muchas veces nos pasa, ¿no? Y siguen las preguntas, en este caso, de los religiosos. Versos 41 al 59, dice así, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo es descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que en él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, ¿no? Como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Y quiénes hicieron esta última tanda de preguntas? Bueno, los religiosos. ¿Y en qué se ve que son religiosos? En las cosas que cuestionaron. Porque el Señor dijo, este es el pan que descendió del cielo, y algunos siguieron con otras preguntas. Sin embargo, este grupo de personas les llamó la atención eso. Cuestionaron esto. ¿Por qué? Porque eran personas que conocían la Escritura, sabían bien de qué estaba hablando el Señor. Entonces eran religiosos, pero que tampoco entendían. Es notable que el Señor, a este grupo como a los anteriores, les da las mismas respuestas. El verso 35, le preguntaron los que querían saber y dijo, yo soy el pan de vida. Y en el verso 48, a los religiosos, ¿qué les dijo? Yo soy el pan de vida. La respuesta fue la misma. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo la toma cada grupo? En el corazón de cada uno está la diferencia.
Hermanos, y esto nos tiene que preocupar siempre, vuelvo a decir, porque estamos nosotros en este grupo, en los que conocemos la palabra de Dios, en los que estamos interesados, en los que queremos saber, y es necesario hacer un autodiagnóstico periódicamente. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de oír y no escuchar. Yo tenía una profesora en la secundaria, no me acuerdo qué materia daba, y yo me sentaba en el fondo del aula, y muchas veces cuando empezaba a hacer preguntas, la respuesta para evitarlas era: profesora, no se escucha. Y ella nos decía: dicen muy bien, no se escucha, porque allí en el fondo se oye, pero no escuchan, porque están ocupados en otras cosas. Una cosa es oír, y otra cosa es escuchar, es poner atención y entender lo que se está diciendo. Y el profeta, de parte de Dios, en un momento, el profeta Ezequiel, capítulo 33, Dios le dice al profeta: te van a escuchar, pero te van a escuchar como un cantor de amores. No te van a hacer caso. No van a escuchar, lo van a oír, pero no van a escuchar. Hermanos, dice la palabra de Dios que su palabra debiera producir en nosotros el efecto de dinamizar nuestra vida espiritual. El efecto de la palabra de Dios en nuestra vida debería ser esto. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, la palabra de Dios es la que mantiene ordenado el universo, los gigantes, las galaxias, las estrellas, que no llegamos a entender la dimensión que tienen, están ordenadas y subsisten, se sostienen por el poder de la palabra de Dios. Hermanos, y este mismo poder debiera ser suficiente para ordenar nuestra vida. Qué cosa increíble que pudiendo sostener astros tan grandes, a veces nos sirva para controlar esto mota de polvo del universo que somos nosotros. Este mismo poder debiera ser suficiente para controlar nuestra vida. Y el Señor, en su infinita misericordia y paciencia, ¿qué les dice? Verso 47 y 48. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y si alguno esta mañana nos visita, tiene que tener en claro esto, que estamos muy agradecidos que nos acompañe. Si alguno ve el video en YouTube, después lo mismo. Estamos muy agradecidos, es un gusto para nosotros que esté en medio nuestro. Pero tiene que saber esto, que Dios envió a su Hijo, el verdadero pan de vida, a morir por nuestros pecados. Y la única forma de acercarnos a Dios y ser salvos es creer en el Señor Jesucristo. Es pedirle que perdone nuestros pecados, que queremos que gobierne nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros somos hechos hijos de Dios. Y este es el bien más grande que tenemos. Todas estas cosas que disfrutamos y tanto bien nos hacen, no es lo más importante, sino entender esto. Por eso, si alguno nos visita, llévese esto. Tiene que entregar su vida a Jesucristo para poder disfrutar de la vida eterna, para ser salvo, para poder tener este verdadero pan del cielo que sacia todas las necesidades. Y el verso 51 habla acerca de comer su pan y beber su sangre, y parece un poco difícil. No está hablando aquí lo que hicimos hace un rato de tomar la cena del Señor, sino que está hablando de incorporarlo a nuestro ser. Que el Señor sea incorporado a nuestra vida, como cuando comemos algo. No un conocimiento intelectual, así como sabemos de historia, como sabemos de la Revolución de Mayo y de tantos hechos históricos de los cuales nos contaron alguna vez, sino que sea parte de nuestra vida. Hermanos, para terminar, algunas conclusiones. Tenemos que saber que no hay posibilidad de ser neutrales. Por acción, porque nosotros lo decidamos, o por omisión, por no hacer nada, nosotros formamos parte de alguno de tres grupos. De los que venían porque querían comer, porque disfrutaban las bendiciones de Dios, pero no interesados en su persona. O del grupo de los que querían saber, y algunos lo tomaron y otros no. O de los religiosos, que oyeron, pero no escucharon. Hermanos, que el Señor nos bendiga para poder elegir la buena parte. Porque, hermanos, para esto es necesario para poder gozar de la vida eterna, para poder gozar la salvación en el cielo, pero también para poder gozar de la vida de Dios acá, que se manifieste hoy en nuestra vida. Que lleve a otros a buscarnos, como pasó con los que estaban buscando al Señor. Dijeron: no encontramos al Señor, ¿dónde está? Bueno, yo sé quién está seguido con Él. Que los hermanos, que los que no conocen a Dios, al querer encontrar al Señor, piensen en nosotros. Piensen en como quien está con el Señor seguido. Pareciera que el Señor no les volvió a dar de comer. El relato al menos no lo nombra. Y yo me imagino que si no les dio de comer otra vez, algunos habrá contrariado bastante. Alguno habrá dicho: cruzamos el mar 2 veces, primero para un lado, para el monte, después para Capernaum, para nada. Alguno habrá pensado esto. Sin embargo, otros se llevaron
el pan de vida, que sacia todas las necesidades. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? El corazón, la disposición, el creer. Hermanos, tenemos que creer para ver. Al revés que el dicho, ¿no? El dicho dice ver para creer. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es al revés, que tenemos que creer para ver. Entre los interesados, algunos creyeron seguramente, y otros no. Lo vamos a ver más adelante, vuelvo a decir. Hermanos, el Señor le dijo a las hermanas de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Y hermanos, esta propuesta sigue extensiva hasta el día de hoy. Si crees, verás la gloria de Dios. Hermanos, tenemos que saber que las preguntas que nosotros podamos tener acerca de cómo va a ser el cómo Dios va a solucionar las crisis, cómo vamos a salir de esta situación, cómo vamos a salir adelante en estas cosas. Las preguntas acerca del cómo son respondidas al someternos a la voluntad de Dios. Hermanos, esto es la fe, el esperar en el tiempo que Dios obre. Las respuestas acerca del cómo son respondidas al someternos a la voluntad de Dios. Hace un tiempo Nacho nos decía, la obediencia es el motor del discernimiento. A veces queremos entender, y lo que Dios quiere es que obedezcamos. Y después quizá entendamos, o quizá no, Dios lo sabe. Pero la obediencia es el motor del discernimiento. Tenemos que saber que la luz rechazada, luego es luz negada. Hay un momento donde Dios nos habla, y si escuchamos la voz de Dios tenemos que obedecer, porque cabe la posibilidad que llegue un momento donde no escuchemos más, donde la conciencia esté cauterizada y ya no nos demos cuenta. Finaliza el verso 59 diciendo, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El Señor le enseñó en una sinagoga, y en un lugar así fue donde también dio la enseñanza acerca de la puerta estrecha y la puerta ancha. Yo miraba un video en un viaje a Israel que daba un guía, y él explicaba la situación de que los judíos entendían bien de qué estaba hablando el Señor. Y en una sinagoga mostraba que había una puerta muy ancha al frente y una muy chiquita de costado. Y la sinagoga se usaba para toda clase de reuniones, para cumpleaños, para decir cuestiones sociales, para tomar decisiones, y también para leer la palabra de Dios y orar. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Cuando el motivo de que se juntaran era una fiesta o lo que sea, la que se abría era la puerta ancha, la del frente. Y ahí entraban todos. Cuando se estaba hablando o orando o enseñando la palabra de Dios, se cerraba la puerta del frente para que no haya mucho movimiento que distraiga y se abría la puerta chiquita del costado. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor cuando decía, entren por la puerta estrecha? Vengan a la sinagoga, no cuando hay fiesta, sino cuando estamos buscando a Dios, porque esto es más importante. Hermanos, tenemos que preguntarnos esto, ¿por qué venimos? ¿Por qué venimos a la casa de Dios? ¿Porque están nuestros afectos? ¿Por los beneficios que tenemos acá? ¿Por la tranquilidad de conciencia que da estar en el medio pueblo de Dios? Bueno, hermanos, estas cosas están muy bien y las disfrutamos, y gracias a Dios por ellas. Pero si venimos solamente por estas cosas, tenemos que saber que estamos viniendo por la puerta ancha. Hermanos, si buscamos su persona, si buscamos sus enseñanzas, si buscamos la comunión con Dios, con los hermanos, si queremos entender lo que Él dice para cumplirlo, no para tener conocimiento intelectual, sino para cumplirlo. Si queremos que su vida se manifieste en nuestras vidas, si queremos que nosotros menguemos para que Él crezca, hermanos, esta es la puerta angosta. Esto es lo que debemos buscar. Hermanos, encontrar el pan que descendió del cielo, el pan de vida, y que su vida se manifieste en la nuestra, es el verdadero sentido de la vida. Allí los filósofos siempre preguntan, y están pensando, ¿cuál será el sentido de la vida? Bueno, es esto, que el pan del cielo se manifieste en nuestra vida, y este debiera ser nuestro anhelo. Después vamos a ver del versículo 60 en adelante, que Dios mediante hablará a Omar, que algunos de los que escucharon dijeron, dura es esta palabra. Y muchos se volvieron y dejaron de seguirle. Hermanos, están las dos posibilidades. Algunos decidieron, como Pablo, decir, bueno, yo cada día muero. Y algunos dijeron, no, es más barato comprar en la panadería, deja que yo me mando solo. Hermanos, el Espíritu Santo lo hace posible. Esto que parece tan difícil lo hace posible. Pero nosotros tenemos que querer. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero hay cosas sobre las cuales sí tenemos decisión. Hermanos, como decía Jorge, tenemos que darle el proyecto de Dios en una hoja en blanco. Él siempre nos daba el ejemplo tan gráfico de decir, hacemos nuestro proyecto y le damos al Señor, Señor, firma abajo. No, hermano, la puerta estrecha es darle papel en blanco. El resto lo hace el Señor. Ese gran milagro del cual nos habló Guillermo la semana pasada, el cual meditamos hace un tiempo cuando hablábamos de Josué,
que decíamos, ¿cómo nos maravillan y cuántos cuestionan que el sol haya sido detenido del cielo, el granizo selectivo que mató a los enemigos del pueblo de Dios y no a los judíos? Y cuestionan estas cosas y no se dan cuenta que un milagro más grande que este es que Dios haya transformado nuestras vidas, haya puesto un corazón de carne y haya hecho posible estas cosas en nuestra vida. Hermanos, que el Señor nos bendiga a considerar estas cosas y las haga así en nuestra vida. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga.